Acompañan en el estrado Juan Carlos Basso es miembro del CREA Nogoyá, Carlos Barrios Barón es miembro del CREA América y llevarán adelante la próxima parte del Congreso. Juan Carlos, adelante. Hemos visto más temprano, desde distintos ángulos, cuál es la problemática de la educación en la Argentina. Es un diagnóstico complejo que seguramente lleva a más de uno a preguntarse: ¿hay solución? ¿Hay algo que yo personalmente pueda hacer? ¿Hay algo que yo como miembro CREA pueda hacer? Como nos imaginábamos que podíamos llegar a esta instancia, realizamos en abril y mayo una encuesta entre los miembros CREA para conocer qué significa para el movimiento CREA como cuerpo social la educación. Los resultados fueron sorprendentes y muy alentadores. En primer lugar, 384 miembros CREA respondieron a la encuesta, una encuesta de más de 20 preguntas que demandaba no menos de 15 minutos. De esos 384 miembros, nosotros nos concentramos en la pregunta: ¿tiene o tuvo hijos o personas a cargo en edad escolar, ya sea en niveles primario, secundario, terciario o universitario? Y de allí extrajimos un grupo de 286 personas, o sea, el 74% de esa muestra que había contestado a la encuesta, configurando así un nutrido grupo de análisis sobre el que indagamos una serie de circunstancias a través del cruzamiento de los datos de la encuesta. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo son los miembros encuestados? ¿Cómo son esa gente que respondió a la encuesta, mucha de la cual está hoy aquí presente o en los restantes salones? En primer lugar, ¿dónde vive? ¿Cuál es su lugar de residencia? Nos encontramos con que el 42% vive en el campo o en ciudades de menos de 20.000 habitantes. Es notorio señalar que en ciudades de más de 100.000 habitantes solo vive el 32% de quienes contestaron esta encuesta. ¿A qué se debe que vivan allí? Y las razones que adujeron fueron varias, como laborales, calidad de vida, costumbre. Acá vale la pena señalar que los porcentajes suman más de 100 porque hay quien adujo más de una razón. Y la razón educativa fue señalada en el 33% de los casos. Pero si ese 33% de los casos lo abrimos de acuerdo al lugar de residencia, nos encontramos que con quienes viven en el campo solamente en un 8% aducen la educación como lugar de como razón, mientras que a medida que va creciendo el tamaño del lugar de residencia, va creciendo la razón educativa como motivo. De donde es posible inferir que muchos viven en lugares más grandes justamente por razones educativas, por no encontrar la oferta educativa que tendrían en otros lugares. También nos preguntamos cuál es el nivel de estudios, y acá vemos que más de la mitad tiene hijos o personas a cargo con estudios terciarios o universitarios. ¿Que concurren a qué tipo de establecimientos? Y acá hay alguna diferencia con lo que ocurre a nivel nacional, en donde hay un 25% de la población que concurre a escuelas privadas. Acá encontramos con que el 68% concurre a escuelas privadas en el nivel primario, en el nivel secundario el 72%, mientras que en el nivel terciario o universitario la cosa se empareja mucho más, pudiendo inferir que hay un tránsito de escuelas privadas, primarias y secundarias, y chicos que después van a la universidad estatal. Le preguntamos a los miembros CREA si acostumbran a leer libros, porque sabemos muy bien, y acá se ha señalado esta mañana, la importancia de la lectura en la formación y en la educación. Y nos encontramos con que la mitad de los encuestados dice leer libros frecuentemente o siempre. También preguntamos a los miembros si han tenido participación en la educación de sus hijos o de sus personas a cargo. Y nos encontramos con que en el nivel primario, siempre o frecuentemente, dicen haber participado el 74%, revisando cuadernos y material de clase, ayudando con los deberes, vinculando a la realidad con lo visto en clase, incentivando la investigación y la crítica. Cuando vemos el nivel secundario, hay una participación más decreciente.
Y es notorio que en el caso del terciario universitario, tal vez porque sean más grandes, pero como se señaló acá en el caso del panel, porque tal vez se piensa de que los hijos necesitan un poco menos de uno, la participación directa es mucho menor. ¿Qué aspectos se privilegian cuando se puede elegir, por supuesto, en la escuela? Y acá es muy interesante señalar que los valores importan tanto como el aprendizaje en la selección de la escuela para los hijos. ¿Cuáles son los factores que se corregirían? Nos encontramos con que el bajo nivel de educación y la pérdida de valores están dando idea de una demanda de formación docente y de disciplina escolar, de formación escolar. ¿Qué opinan sobre la calidad de la educación que se imparte en la Argentina? Y acá la concentración viene en regular, mediocre, mala, deficiente, particularmente para el nivel primario y secundario, mientras que en el nivel universitario la evaluación es bastante mejor. Pero hasta aquí nos hemos preguntado qué pasa con las cifras frías que están revelando esto. Vamos a ver en qué medida ha habido una participación en la educación en general, en proyectos educativos, en gestiones educativas. Y nos encontramos que quienes han realizado alguna acción por temas de educación ante organismos de gobierno son el 18%. Estas gestiones que han realizado tienen que ver con la apertura, cierre, subsidios, donaciones, también con asesoramientos, etcétera. Pero o sea, gestiones muy variadas y muchos muy involucrados. Si han divulgado alguna vez sus ideas sobre educación públicamente, y el 12% lo ha hecho, en el ámbito educativo, en medios masivos, en congresos, otros. Si participan o han participado de algún proyecto o emprendimiento educativo, y esto es realmente notorio. El 44% de quienes contestaron la encuesta han tenido participación. Y han tenido participación como colaboradores, como docentes. Acá nuevamente los porcentajes suman más de 100 porque hay gente que ha tenido más de un rol. Pero vemos diversos roles en esta participación. ¿Y por qué lo han hecho? Fundamentalmente por un interés en la educación, por necesidad de hacer algo, por colaborar. Vemos que motivos como por trabajo exclusivamente tienen una significación mucho menor. ¿Qué dicen los encuestados? Y acá dimos lugar como para que los encuestados pudieran explayarse sobre la educación. Esto de alguna manera es una especie de termómetro para censar lo que estaban pensando. Y acá debemos aclarar que esto no fue hecho solamente entre ese grupo de los que tienen hijos o personas a cargo que hayan cursado o estén cursando estudios, sino que le preguntamos a todos y recogimos las opiniones de todos y vamos a resumir algunas citas que hemos extractado textualmente con relación a distintos temas, como por ejemplo la educación y el país, la sociedad. Dicen: el deterioro de la educación pública es uno de los problemas más serios que afrontamos. Los pueblos más fuertes y de mayor bienestar en el futuro serán aquellos que mejor consigan resolver el problema de la educación. ¿Qué cita esta? Es una gran pena como la ignorancia está cayendo sobre nosotros. Que la educación sea prioridad nacional. ¿Y qué dicen respecto de la educación y el gobierno, la sociedad? La escuela es una institución que no está contaminada desde lo político y social. Por eso debe ser el agente de cambio creíble en la sociedad argentina. La educación tropieza con problemas políticos, sociales, burocráticos, económicos y de formación docente. Es responsabilidad del Estado revertir esto, y aclaran, pero los privados también deben involucrarse. ¿Qué se piensa sobre los métodos educativos? Educar no es ilustrar, es crear mecánicas para hacer cosas y a largo plazo para trabajar y resolver estos problemas. Habría que hacer hincapié en la profundización de la enseñanza, desde jardín de infantes hasta la universidad, y falta integración de la universidad con el medio empresario. ¿Y qué se dice de los padres? A la falta de convicción sobre la importancia de la educación se suman la falta de compromiso de los padres y la poca vocación de muchos docentes. Los padres tenemos que tomar un rol más activo. ¿Y de los docentes? Nos encontramos con más gente menos capacitada. Se ha dejado de enseñar. Las escuelas se convirtieron en contenedores sociales. La docencia está desprestigiada
cada vez es menor su capacidad de promoción social. Ni los políticos ni los ciudadanos hacen nada por la educación. La responsabilidad cae en los docentes, que tienen bajos salarios y trabajan en condiciones adversas. Y si vamos a hablar de salarios, veamos lo que dicen. Son las citas más numerosas. Hay que mejorar los sueldos docentes. El Estado debería incentivar el trabajo docente, que es mucho, con sueldos aceptables y dignos. El nivel de los docentes a veces es lamentable y se debe a razones económicas y vocacionales. Hoy en día cualquiera es maestro y da clases. Para lograr mejores maestros necesitamos sueldos mejores, dignos, pagar en función del desempeño. Hay que subir sueldos y exigir más a los profesionales. Hay que preparar mejor a los docentes, pero esto debe estar acompañado por un aumento de sueldos. Y la conclusión de muchos es que habría que participar. Y dicen, la educación es el tema más importante en la Argentina actual. Lo que nos pasa con nuestros gobernantes, la inseguridad, con nosotros, nos estamos acostumbrando a la mediocridad y a la no participación en los diferentes ámbitos. Hay un gran deterioro de los valores que influyen en la calidad de la educación. Recomponer esos valores en todos los estamentos requiere la participación de todos. En la medida en que todos los actores de la comunidad educativa nos comprometamos en serio con la educación, rápidamente podremos encaminarnos y encontrar la excelencia educativa a la que tanto aspiramos. Nos dicen estos miembros, habría que participar. Algunos son más decididos y dicen, participemos. Sería importante que desde ACREA se realizaran acciones concretas para mejorar la calidad de la educación del sector. Que las empresas y ONG asuman un papel más activo en la educación, otorgamiento de becas, recomposición salarial. Todos los que estemos en condiciones de ayudar, manos a la obra. Y en esta rápida revisión que hemos hecho, una última cita para terminar, que si bien ha sido recogida textualmente de una encuesta, estamos seguros que va a reflejar el sentir de muchos de nosotros después de este Congreso. Hay mucho por mejorar. Me gustaría seguir participando. Muchas gracias. Gracias, Juan. Continuaremos en primera instancia con el panorama micro sobre el análisis de la educación en el movimiento CREA. Como surge de la encuesta y como nos ha sido posible confirmar a través del contacto con muchos grupos en estos meses, la educación es un tema que preocupa a los miembros CREA. Y muchos ya realizan esfuerzos tendientes a mejorarla dentro de sus posibilidades. En primera instancia, apoyando la formación de los hijos de todas las familias de la propia empresa y colaborando activamente en instituciones educativas ya existentes, como por ejemplo en Miguel Riglos, Cascallares, Coronel Pringles, Vicuña Maquena, Inchausti, Tandil, Rosario, Venado Tuerto, Lincoln, Pellegrini, General La Madrid, Los Andes y Villa Valeria. También en emprendimientos como Asociación para la Promoción de la Escuela de la Familia Agraria, Asociación Pro Estudios Superiores de General Villegas, la Escuela de Jóvenes Emprendedores de Carlos Casares y educar.com. A la vuelta del Congreso de 1989, inspirados en las palabras del profesor Alfredo Van Gelderen, varios grupos CREA decidimos enfrentar la falta de escuelas de primer nivel en nuestras comunidades. Nos sumamos así al camino trazado ya por Santa Rosa, San Antonio de Areco y Tres Arroyos. Surgieron así escuelas en Río Cuarto, América, Trenquelauquen y Pehuajó. Próximamente se nos unirá La Paz, Entre Ríos. Por todo lo expuesto, y ahora con la implementación de los padrinazgos de escuelas agrotécnicas, anhelamos y creemos que la participación del movimiento CREA en la educación será aún mucho más alta en el futuro próximo y que además el tener los proyectos relevados y unidos por red nos permitirá llegar aún más lejos. Detectamos entonces que donde hay propietarios
y directivos con garra y una comunidad de padres y docentes que esté dispuesta a apoyarlos, se logran resultados positivos. Relevamos muchos casos, con y sin participación de miembros CREA. Su factor común ha sido superar dificultades de todo tipo y alcanzar posiciones que contrastan con la sensación generalizada de impotencia. Veamos algunos ejemplos. La educación es un tema que preocupa a vastos sectores del movimiento CREA y muchos de sus miembros realizan esfuerzos tendientes a mejorarla en la medida de sus posibilidades. Es el caso de los fundadores de la Escuela Nuevo Surco en América, una población de menos de 10.000 habitantes al oeste de la provincia de Buenos Aires. La idea nuestra salió de un congreso CREA, donde el profesor Van Gelderen nos instó a tomar en nuestras manos el mejoramiento de la educación. Realmente la preocupación de los fundadores fue tratar de forjar una institución que tuviera fundamentalmente calidad educativa. Cuando Nuevo Surco abrió sus puertas en 1991, contaba con 80 alumnos y 6 aulas. Fueron 40 familias las que apostaron al proyecto. Hoy, la matrícula alcanza a 257 alumnos en el eje B y polimodal. Estamos convencidos, que la continuidad de un proyecto, el tiempo suficiente para que rinda efectos, es una cosa muy importante en educación. El 98% de los egresados del Colegio Nuevo Surco hoy estudian en la universidad. O nos resignamos a una educación sin demasiados horizontes, o de lo contrario tenemos que emigrar. En busca de mejores propuestas educativas, la migración de los jóvenes y la atomización de las familias son dolorosas realidades en vastas regiones de nuestro país. En una acción de compromiso similar a la Escuela Nuevo Surco, otros miembros CREA abrieron las puertas de establecimientos educativos en Peguajó y San Antonio de Areco. Peguajó es una comunidad con 39.000 habitantes. Con la fundación del Colegio Santa María de Peguajó, sus dirigentes también buscaron evitar el desarraigo de los jóvenes y de sus familias hacia otros centros urbanos. Que congregó a los padres en un principio fue una idea común que era todos los problemas que existían con la educación. En marzo de 1987 se inauguraron las clases con 70 alumnos, hoy hay 350 alumnos. En San Antonio de Areco, esta decisión fomentó el desarrollo de una propuesta educativa bilingüe y con una auditoría externa de alto nivel. Yo suelo decirle a los chicos y a los padres que la mejor enseñanza que tuvieron los chicos del Colegio San Antonio no es ni la matemática, ni la biología, ni economics, sino el haber visto que cuando uno se fija una meta, se quiere y se pone esfuerzo en ello, las cosas se pueden hacer. Así como encontramos buen nivel en escuelas con recursos, también encontramos proyectos que entusiasman en comunidades más pobres, en las que lo esencial es combatir el desempleo futuro brindando una adecuada salida laboral. Veamos estos ejemplos. En contextos más hostiles, el trabajo cotidiano de docentes, padres y alumnos exige esfuerzos adicionales. El que viene va a tener, por decirlo, una vida sacrificada, digamos, porque se tiene turno a la mañana y turno a la tarde que venir. Así que el que le gusta bien, o si no, lamentablemente tiene que buscar otra escuela. En la ciudad de Mercedes, a 300 kilómetros de la capital correntina,
funciona la Escuela Agrotécnica Eulogio Cabral. En esta escuela de gestión pública estudian más de 400 alumnos que se reciben con el título de técnicos agrónomos. Estos chicos se preparan para una salida laboral casi inmediata. Como técnicos, estarán mejor calificados para insertarse en un mercado que demanda permanente capacitación. La escuela está estrechamente relacionada con la comunidad de Mercedes. La escuela y la comunidad se necesitan mutuamente y el liderazgo en pos de esta relación se ejerce en una lucha diaria contra las carencias. Esta es una escuela de gestión pública, pero lo público consiste en que los sueldos los paga el ministerio y la luz. El resto fue obra y gracias de la comunidad, del medio agropecuario, de los grupos CREA, de la sociedad rural, de gente que siempre estuvo muy comprometida con el quehacer de esta escuela, porque son escuelas que necesitan mucho dinero. Acá un insumo educativo es un pollo, un insumo educativo es una semilla, y si no la tenés no la puedes enseñar. En la localidad mendocina de Chapanay viven 3.050 habitantes. A pesar de estar ubicada en una importante zona vitivinícola, la desocupación en Chapanay es tan alta como en el resto del país. Esto afecta a la familia y los niños, los chicos, no solo en su alimentación, sino en sus expectativas, proyectos de vida. Aquí funciona una sola escuela secundaria. Es la Presbítero Domingo Núñez, a la que concurren 220 alumnos. Se trata de otro proyecto educativo pensado hacia afuera, para establecer relaciones y vínculos con la comunidad. Los alumnos se reciben con una tecnicatura en gestión y una especialidad en microemprendimientos productivos. Es la escuela la que tiene que tomar la iniciativa. Son chicos con mucha capacidad, merecen lo mejor y es la oportunidad que tienen, si no es la única, de proyectarse hacia el futuro. El objetivo es alentar la generación de actividades económicas para que estos jóvenes permanezcan en la región y puedan sumar fuerzas para su desarrollo. Estos son algunos de los hitos en el camino de una educación posible. Educar significa transmitir conocimiento, afinar los sentidos, guiar. El recorrido nos deja un claro mensaje. Si queremos una educación mejor, debemos comprometernos activa y sostenidamente con nuestra comunidad. Queda claro que para todos los que han estado de alguna manera involucrados con estos 5 ejemplos que vimos, esto ha sido un sueño que nos ha quitado el sueño, pero que hoy son potentes realidades. Y a esta altura, seguramente muchos se preguntarán cómo se hace para educar con éxito. ¿Por qué, si lo que generalmente se asocia con la educación en Argentina es frustración y desaliento, hay quienes alcanzan con más o menos recursos estándares de calidad internacional? Para profundizar este tema, invitamos a Mariano de Bedía a subir al estrado. Bueno, gracias. Y vamos a invitar a pasar también a quienes van a exponer las experiencias que han resultado exitosas en distintos aspectos. Por un lado, Patricio Ferrario, que está subiendo, es director de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, que fue la primera escuela iberoamericana en acreditar la certificación de ISO 9000 en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Y también están a su lado, están subiendo, eso ya se están instalando, la directora y la vicedirectora de la escuela número 75 de Caleufú, La Pampa, que alcanzó altos rendimientos de calidad en las pruebas internacionales de PILS, de comprensión lectora, que alcanzaron un puntaje similar
a que recogieron los alumnos de Noruega y de Israel. Superaron ampliamente el promedio de la Argentina. Ellos nos van a exponer sus experiencias. Por un lado, vamos a ver en primer lugar el caso de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos. Durante la gestión del doctor Ferrario, que es el director de la Escuela Agropecuaria y que además tiene un instituto de estudios superiores, durante su gestión la escuela obtuvo en 5 oportunidades el Premio Nacional Innovación Educativa, organizado por la Fundación Antorchas y por la Fundación YPF. Como dije, fue la primera escuela iberoamericana en certificar la regla CISO 9001 y además la escuela obtuvo reconocimientos por la gestión educativa por parte del Banco Mundial, que la consideró una alianza exitosa en la lucha contra la pobreza. Además, Patricio Ferrario fue representante de la CREA ante el Ministerio de Educación entre 1983 y 1989. Luego vamos a escuchar a la directora de la Escuela de 75 Calefú, Vilma Celada de Delú, que es maestra normal nacional, auxiliar docente, maestra de grado y profesora de lengua y comunicación. Y bueno, actualmente es directora de la escuela. Y a su lado está la vicedirectora Alicia Núñez de Ruiz, que también es maestra normal nacional, maestra de grado, secretaria y profesora de biología, psicología y otras materias en establecimientos educativos de la provincia de La Pampa y actualmente es vicedirectora. Le cedemos la palabra a Patricio Ferrario de la Escuela de Tres Arroyos para que nos cuente su experiencia. Bueno, el milagro de la tecnología va a permitir que haya un sector al cual, pero este sillón lo pusieron apuntando para allá, así que de allá nos puedan ver igual. Bueno, la institución que represento fue fundada en 1983 a instancia precisamente de los grupos CREA de la zona de Tres Arroyos. También participó el movimiento cooperativo en aquel momento. Empezamos con 50 alumnos, actualmente tenemos 1.200. Empezó como escuela de formación de nivel medio, escuela de formación agropecuaria, pero dadas las necesidades de capacitación docente se creó el Instituto de Formación Docente y hoy la mayoría de nuestros profesores, si bien él tiene el título universitario de ingeniero agrónomo veterinario, porque obviamente hay muchas materias que requieren esa capacitación, después se reciben de profesores formados en nuestro instituto. Si les cuento que el profesor Van Gelderen es nuestro asesor, ya van a tener muchas de las respuestas y de las cosas que puedo comentar en este ratito. Preocupados mucho por el tema de la calidad educativa, porque muy bien planteó el ministro chileno la cuestión de la cobertura y la cuestión de la calidad. Nosotros analizamos los sistemas de aseguramiento de calidad que hay en el mundo y creímos que realmente el más expandido y el más serio a la hora de sistematizar un proceso de mejora, no solo de evaluar la mejora, sino sistematizar, incorporar el sistema de mejora, era el de las normas ISO. Y ayer que se habló tanto, el ente certificador que nos certificó es de origen noruego, de Det Norske Veritas, porque bueno, precisamente las características que tienen los nórdicos que ayer tanto se exaltaron, de alguna manera nos garantizaban que este sistema podía funcionar. Trabajamos mucho el tema innovación, lo comentaba recién el coordinador, 5 veces ganamos los premios de innovación educativa y hemos desarrollado áreas como puede ser acuacultura o como puede ser hidroponía, que en algún momento del video lo deben haber visto, que de alguna manera permiten aplicar conocimiento científico a la producción agropecuaria. Pues nosotros somos conscientes que no somos productores agropecuarios, sino somos productores de conocimiento, en todo caso para el sector agropecuario. Precisamente creo que ahora están viendo algo de truchas. Fue una dificultad incluir la acuicultura dentro de la currícula. Capacitamos a una docente de la Fundación Chile. Los chilenos en producción de salmónidos han hecho cosas muy interesantes y nuestra jefa de área de acuacultura viajó a Chile y se capacitó en ese lugar. De cualquier forma, las imágenes son engañosas porque muestran todo lo que tiene que ver con la formación agrotécnica y en realidad lo fuerte, lo que demanda más esfuerzo para los chicos es todo lo que tiene que ver con inglés y con matemáticas. Tenemos muy buen convenio con la Universidad de Minnesota, la Facultad de Agronomía, la de Norman Borlaug, ¿no? Que ustedes lo conocen bien. El sucesor de Norman Borlaug en la cátedra de genética vegetal precisamente ha estado varias veces en el colegio
tenemos un sistema de intercambio, ya hay 25 alumnos nuestros que han ido a Minnesota. Y lo interesante tal vez que esta escuela que puede verse como rica, por lo que entra, hay que ver lo que sale con lo que se gasta, está recibiendo también a los 300 alumnos más carenciados del distrito, porque recibimos a todos los alumnos de las escuelas rurales públicas. Y de esos 300 alumnos, hay 20 que son chicos que han delinquido. Por convenios con los tribunales de menores, nos derivan los alumnos y bueno, estamos apostando fuertemente a la mejora también humana de esos chicos, ¿no? Muy bien. Nos interesa ahora conocer la experiencia de la escuela número 75 de Calefú, profesora Vilma. Bueno, en contrapartida de lo que ha dicho acá nuestro colega, nosotros venimos de un pueblo muy chiquito que se llama Calefú, que está ubicado en el noreste de la provincia de La Pampa, con 2.300 habitantes. La escuela es la única en el medio, así que trabajamos con todos los sectores de la sociedad. Es por ello que nosotros apuntamos a la diversidad, trabajamos con diversidad y nos hemos propuesto a través de la escuela, que es el centro cultural que recibe a todos los chiquitos, diagramar nuestro proyecto educativo institucional, que lo hemos consensuado no solo con los docentes, sino que lo hemos consensuado con los papás y con las instituciones intermedias, porque nosotros partimos de la premisa de decir, ¿qué necesita nuestro pueblo de su única escuela? Bueno, diagramar este proyecto nos llevó a trazar un objetivo muy ambicioso, que fue la formación integral del alumno, trabajar las competencias para que pueda seguir ingresando o recibiendo distintas aperturas hacia el saber, pero sobre todo fue el pedido unánime que hiciésemos hincapié en la formación de los valores. O sea que nosotros, además, tratamos de armar con toda la sociedad las normas de convivencia que tenemos ya aprobadas por el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. Bueno, respecto a los resultados que hemos obtenido con el objetivo que hoy nos reúne acá, yo le voy a dejar que hable mi colega también para que no sea solamente mi palabra y después les vamos a comentar algunas vivencias. Bueno, poner en marcha este objetivo tan ambicioso significó hacernos carne que teníamos una realidad especial, un 47% de chicos con necesidades básicas insatisfechas, alumnos con necesidades educativas que significaban la obligación de trabajar en red con otras instituciones y de esa manera compartimos nuestra tarea con escuelas especiales, escuelas de ciegos, con un centro de apoyo escolar, con la biblioteca pública y tomar como prioridad todas las áreas, pero en especial la lengua como eje transversal, como conocimiento común a todas las demás áreas. Comenzamos haciendo un proyecto de muestra anual de trabajos, lo que significó trabajar la oralidad. Los chicos, al terminar el año prácticamente, presentan a toda la comunidad lo que han trabajado a lo largo del año y deben para ello utilizar un lenguaje específico para cada área y expresarse en forma oral delante de los papás, del médico del pueblo, del intendente o de la señora coordinadora que nos visita. Continuamos trabajando todo lo que era comprensión lectora. Los docentes llegaron a establecer acuerdos metodológicos de tal manera que el desarrollo de los contenidos de lengua se hace teniendo criterios comunes o metodologías comunes desde primero a noveno año. Y en este momento estamos trabajando lo que significa ya la lengua escrita como una prioridad especial de este año. La escuela desde hace unos años se ha previsto hacer un monitoreo desde dirección y sobre agosto, lo acabamos de hacer antes de venir,
la dirección evalúa los avances curriculares del año, se tabulan los datos y vamos observando los avances. Eso es una especie de control de calidad. Exacto, que es un desarrolla control la institución interno que nos hemos tomado como objetivo desde la escuela y lo hacemos anualmente. Bueno, sí, PIRS ha sido, o el hecho de la prueba de comprensión lectora, que Vilma tiene los datos a mano, ha sido uno de los parámetros de cómo estábamos. Exactamente, la escuela sacó un puntaje de 503 puntos cuando el promedio de la Argentina fue 420. Y esto merece un aplauso, lógicamente. Como dije, alcanzaron el nivel de Noruega y otros países. Y Israel. Israel. Y la prueba estaba dividida, bueno, con propósitos de lectura y propósitos informativos. En ambas categorías sacó también un puntaje superior, ¿no? ¿Cómo? En las dos categorías de la prueba. La media, como se explicó en el panel anterior, la media de la Nación fue de 420. La lectura con propósitos literarios, Argentina tuvo 419 y con propósitos informativos 422. Nuestros chicos de cuarto año tuvieron el puntaje de 492 en la lectura con propósitos literarios y 515 con lecturas de propósitos informativos, lo que hace un promedio de 503 puntos. ¿Estos son chicos de cuarto grado? O sea, son chicos de 9 años porque la prueba apunta al conocimiento de la comprensión de los chicos de esa edad. Es una prueba mundial. Una prueba tomada hace 3 años y ahora los chicos están en séptimo grado. Los chicos están en séptimo año en este momento, sí. ¿Qué desarrollan alguna estrategia especial para fomentar concretamente el hábito de la lectura? Bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar el proyecto institucional, pusimos el ojo en lo que era, por ejemplo, qué fortalezas teníamos y qué debilidades. Como los chicos nuestros van también al Polimodal, que está en Calefú, o sea, y una comunidad chica donde todos nos conocemos y estamos en el trato diario con los demás colegas, siempre se nos hacía hincapié que los chicos no comprendían lo que leían. Entonces hicimos un proyecto desde todas las áreas, desde educación física, plástica, música, o sea, todas las áreas curriculares, donde nosotros apuntamos a la comprensión y empezamos con lo más chiquito, comprender las consignas de trabajo. Entonces, eso lo empezamos desde primer grado y bueno, después, cuando los chicos lo trabajamos todos los años y hemos hecho acuerdos con los docentes, inclusive cuando recibimos un docente suplente, se le explica que en la escuela se trabaja así, para que todos se sumen, todos los esfuerzos apunten a eso. El seguimiento que nosotros hacemos desde la dirección con la evaluación anual y las estadísticas nos marcan que vamos avanzando en el aspecto de la comprensión. De hecho, después, el haber sido obtenido estos resultados viene a corroborar un poco nuestros esfuerzos. En este momento estamos apuntando a la producción, que es una de las falencias que nosotros observamos en los chicos. Sí, profesor Ferrario. Me interesa comentar que yo las conocí anoche, pero señalo que de alguna manera, y a lo mejor sin saberlo, han cumplido con 2 requisitos que la norma ISO pide. La primera es la evaluación de los resultados, obviamente, y después la revisión que la dirección debe hacer de los resultados con bases estadísticas. Y la segunda, que es muy interesante, ustedes que están trabajando ahora los CREA en trazabilidad en la producción de carne, por ejemplo, la norma ISO también pide la trazabilidad del alumno, es decir, de dónde viene y a dónde va. Y ahí, insisto en este tema que excede a lo mejor las posibilidades del panel, hay que tener mucho cuidado con las evaluaciones que se limitan a medir resultados. Porque los argentinos lo que tenemos que hacer es un esfuerzo grande en mejorar desde el punto de partida
y no medir resultados a la salida. No sirve de nada decirle a un alumno cuando termina el secundario que lo que él aprendió hasta este momento no le alcanza para ingresar a la universidad. Entonces, lo que en La Pampa han hecho, a lo mejor sin saberlo, es analizar esto que yo le digo, la trazabilidad del alumno, ¿no? De dónde viene y a dónde va, y sin duda que ahí también se produce un proceso de mejora sistemática que me pareció importante destacarlo, ¿no? ¿Y qué instrumentos de calidad desarrollan en Tres Arroyos? O sea, no se quedan solo en el diagnóstico, sino en pasar a la acción. El que maneja un poquito lo de las normas lo sabe. Es decir, la norma exige lo que llama trabajo por procesos. La mejora es un proceso de mejora continua y sistemática que no puede ser preparatoria para un examen, porque prepararse para un examen a veces permite zafar. Hay que usar todas las herramientas que el colegio tiene para lograr la mejora de manera sistemática, ¿no? Y creo que, insisto en lo de sistema, no hay que dejarlo librado a la iniciativa individual de alguno que se iluminó o alguno que hizo un cursito de perfeccionamiento. Hoy hemos hablado de capacitación docente. Ojo que en la Argentina se gastó mucha plata en capacitación docente, ¿eh? Si se sirvió o no sirvió, después podemos discutir. No hay que dejar librado el tema a que alguien volvió de un curso o de un congreso y quedó inspirado y entonces empezó a tocar algunos botoncitos para ver qué salía. Yo creo que hay que incorporar a la mejora sistemáticamente dentro de un esquema de superación y de progreso, ¿no? Y cerrando ya un bloque, ya estamos en tiempo, según me dicen, ¿cómo repercuten en la comunidad estas dos experiencias? ¿Ustedes perciben algún efecto en la comunidad? Bueno, en una comunidad chica como la nuestra, el año pasado, recién en el mes de junio o julio, nos avisaron de los logros de los chicos, porque fue el tiempo que tardó en corregirse y obtener los resultados. A nosotros nos alienta a seguir trabajando, y los papás de los chicos empiezan a mirar, pusieron otra mirada distinta a la escuela, porque lo que nosotros nos pasa lo mismo que nos pasa a todos, lo que hemos oído, papás que se preocupan y papás que no se preocupan, pero cuando llegó este resultado ya la empezaron a mirar distinto y a evaluar y a decir, bueno, estoy conforme o me acerco en la medida de las posibilidades a la escuela. ¿Me permitís un momentito? Sí, cómo no. En realidad yo reformularía, Mariano, con tu licencia, la pregunta. No tanto cómo repercute en nuestros lugares, sino cómo repercute esto en los lugares de ustedes. ¿Repercute? Claro, porque en realidad lo que hay que tener es pasión por la acción. En el año 98, en este mismo salón, nos juntamos con el ministro, en aquel momento no era ministro todavía, Liach, para hablar de estos temas. Y ayer hemos estado hablando del Pacto de la Moncloa. Miren, no esperen el Pacto de la Moncloa, ojalá venga, pero no esperen el Pacto de la Moncloa y ya el lunes ustedes tendrían que estar trabajando con las escuelas. Gracias. No es que descrea de las soluciones macro, porque por supuesto que hay gente que sabe mucho más, pero una brevísima anécdota. Nosotros certificamos ISO 9000 y se hacía el Congreso Iberoamericano de Educación y había una sola escuela certificada, fue la nuestra, y tuvimos que ir a exponer. Era un lugar de mucha gente en la UCA. En la primera fila se habían sentado 2 funcionarios de segundo nivel del Ministerio de Educación de Chile. Ellos no tenían ninguna escuela certificada. Ninguna escuela certificada. Les aseguro que se escuchaba el ruido de la virome, de cómo tomaban nota de lo que se decía. Había colegios de España, de Brasil, de México, de Argentina. 2 años después nos volvimos a reunir. Chile tiene hoy más de 100 centros de formación profesional certificados. No vamos a esperar el Pacto de la Moncloa para que esto empiece a caminar. Me parece que en esta línea tendríamos que trabajar. Y un cierre de Sarmiento, por lo menos el mío. Sarmiento decía, es más barato mantener escuelas que mantener comisaría. Bueno, les agradecemos la participación.